emocionado, con todas las ganas, porque evidentemente esta semana la tenemos que dar así al 150%. Además, el tema que nos va a tocar conversar es recontra mega archi intenso y además totalmente importante, porque debes de saber que lo que vamos a conversar hoy día ha venido recontra mega archi repetidas veces en los exámenes de admisión. Es como que la clase que voy a dar hoy día, de acá saldrán por lo menos 2 preguntas. Así tal como lo escuchas. Por esa misma razón vamos a disfrutar y a la vez vamos a tomar nota de cada sílaba que tu profesor Paul empiece a pronunciar, porque definitivamente he preparado una estrategia de todo lo que vamos a, de alguna manera, explicar los conceptos, las características, los comentarios, y sobre esto ir viendo cómo es que te podría preguntar, qué es lo que se ha preguntado, en dónde ha hecho más incidencia la universidad. Por esa misma razón también son 2 temitas además muy atractivos y creo yo que la vamos a pasar recontra, pero recontra bien. Así que nada, voy a hacer mi pizarrita, sé que están en medio de una encuesta, así que con la venia de la Miss, entonces yo ya voy empezando, ¿verdad, Miss? Vamos. Muy bien, queridos amigos, a los que voy a tener el orgullo de conocer en persona en nuestras Olimpiadas. Y que por supuesto en este Tinotorneo volumen 4 vamos a estar recontra activados para ustedes esta clase. Sobre todo porque, como te mencionaba, tanto el realismo como la vanguardia europea han sido los más tocados temas en los últimos 5 años. ¿Y por qué te digo esto? Porque pareciera que la universidad tiene la intención de que nosotros utilicemos este periodo de la época, mira, segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, enfocado desde múltiples maneras. No sé si te habrás dado cuenta que también en otros cursos se está tomando estos periodos, porque es un periodo muy interesante para lo que somos hoy en día en distintos modelos, ya sea cultural, económico, político. Por esa razón creo yo que utilizan también las obras de este periodo para que nosotros entendamos hacia dónde se estaba dirigiendo el ser humano y cómo nosotros lo entendimos a través de estas genialísimas obras. Ahora sí. Y en ese sentido, entonces, recordaremos lo que habíamos conversado en la clase anterior. La clase anterior habíamos hablado acerca de el romanticismo. ¿Te acordarás tú que la romantique era la primera parte del siglo XIX, de 1800 a 1850. Nuestro precursor y protagonista de esa clase fue Johann Goethe. Te acordarás que las cuitas del joven Werther buscaba y apelaba frente a cualquier cosa la pasionalidad, ¿verdad? Esta pasionalidad dirigía sus decisiones y por esa misma razón, como tú muy bien sabrás, y hablando de la migaja, por supuesto, es que nuestro joven Werther es aquel que en un primer momento se ilusiona, esa primera parte en la obra, ¿te acuerdas? Se ilusiona con Charlotte porque siente que es una chica que ha conectado con él y que a su vez él entiende que ella le corresponde. Repito, él entiende que lo corresponde. Por eso es que sus emociones se acrecentan y esta palabra del libro de la PRE, que es muy importante, se exalta. Exaltación, ¿qué tiene que... ¿Hacia dónde va la palabra exaltación para el libro de la PRE? Es que la persona es capaz de tener una felicidad apacible a una desesperación descarnada. En esos extremos vivirá nuestro personaje Werther. Y aquí es donde nosotros también nos vamos dando cuenta de algo, que las cartas que están escritas para que éste se comunique con su gran amigo Guillermo son a su vez muestras y testimonios de la época, porque habíamos dicho que el romanticismo tenía un culto al yo, y cuando nosotros leemos una carta entendemos que es una confesión de lo más íntimo de una persona a otra, y lo hacemos en primera persona. Ahí, por ejemplo, se demuestra esa característica. Y Guillermo será este amigo que lo pondrá más o menos a tierra al pobre Werther, porque cuando éste le comunique que ha conocido a una mujer extraordinaria, aquí es donde nuestro querido Guillermo dice: está bien, cholo, acá me parece genial que estés exaltado, que estés emocionado, que estés diciendo a los 4 vientos que has encontrado el amor. Genial. Pero ¿sabes si ella tiene pareja? ¿Le has preguntado? De repente ella ya lamentablemente no podría
tener algo más allá contigo porque resulta que ya está comprometida. Acá es donde empiezan a aparecer los fantasmas y tú, como bien sabes, Werther, en la segunda parte ya no es ilusión, sino es desgracia, distancia, porque se ha dado cuenta que ella efectivamente ya está comprometida con este muchacho que en realidad no es un mal muchacho, con Albert, ¿te acuerdas? Quien simboliza la sensatez, la cordura, el cariño, la protección. En realidad él es el partido perfecto, entre comillas. Más bien el neurodivergente, si quieres, el que nos plantea las cosas desde otra perspectiva, es nuestro Werther. Y ese personaje que me parece tan genial es quien le va a despeinar el corazón a nuestra Charlotte. Y por eso ella entrará en una crisis en la que seguramente no pudo sino solamente sucumbir a lo que ella ya había prometido a su Albert, que es casarse con él, a pesar que en silencio seguramente en su corazón albergaba a este loco, espontáneo, intenso, creativo, apasionado e incondicional de Werther. Porque a veces así es la vida. Uno nunca sabe en qué momento puede atropellarnos ese tren de la pasión, que es justamente lo que le pasará a Charlotte y también, por supuesto, a Werther. Como tú muy bien sabes, el cierre de esta obra generó un efecto, porque el protagonista se dispara y se mata, con lo cual muchas personas imitaron también este hecho. Y fíjate que eso fue propio de una época, de la época en la que las pasiones regían las decisiones. Además, porque no puedes olvidar que en este periodo se estaban generando muchos procesos históricos muy trascendentes, como por ejemplo la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y en realidad las independencias en general. No te olvides que en este caso, 1824, por ejemplo, nosotros, los peruanos, ya estábamos totalmente independizados de España y habíamos luchado por ese grito de libertad. Entonces era una época muy intensa. A eso quiero llegar. Y por eso es que se resalta la figura de Werther como el símbolo de alguien que, fruto de sus pasiones, no medirá más allá que ir por lo que su corazón le ha dicho que vaya. ¿Sale? Y esa más o menos fue la anterior propuesta literaria que nos va a dar pie para la que nosotros hoy vamos a disfrutar. Porque si bien es cierto, la primera fase del amor tendría que ver con el reconocimiento y la ilusión, la segunda es cuando aterrizas y empiezas a ver en el mundo en el que vives para darte cuenta que a veces el amor no es suficiente. Ahí está la realidad que cae sobre nosotros como un baldazo de agua fría y nos dice, tienes que observar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Ya no tiene que ver con la idealización de la naturaleza como el romance, sino ahora tiene que ver con la mímesis, en donde tenemos que observar fidedignamente, detalladamente de lo que nosotros estamos pasando por un proceso económico y político totalmente injusto, caótico, desigual, en donde las grandes brechas se van a notar, en donde veremos pues a gente de la alta alcurnia despilfarrando y botando comida a la basura, y por el otro encontrando gente, niños sobre todo, hurgando en esa basura para ver si hay algo con lo cual se puedan alimentar. En esos dos extremos estará este realismo brutal que nos invitará también a ver la radiografía de nuestra sociedad. Cuando hablamos de realismo, estamos hablando del espejo incómodo de nosotros, de esta verdad que a veces hemos buscado ocultar. Y como una sociedad oprimida, producto de la explotación del trabajo, la mecanización de la fábrica o la desilusión producto de una salud totalmente resquebrajada, hace del ser humano un hombre desilusionado. Pero a pesar de esa desilusión, a pesar de esa forma caótica en la que la sociedad nos sucumbe, ¿habrá un destello de luz? ¿Acaso habrá una sonrisa o un momento para el amor o también para el entusiasmo en medio de esta bruma tan oscura de la realidad? Ahí está también lo hermoso del ser humano. Porque a pesar de tanta podredumbre humana, nos vamos a dar también el valor de poder abrazarnos y mostrarnos también con ternura y con amor. Por eso es que esta parte de la literatura es tan sentida,
porque vamos a jugar en estos extremos, en donde haya miseria social, pero también muchísima riqueza espiritual. ¿Sale, vale, gente? No sé, hasta acá. ¿Se va entendiendo todo este prólogo? Yo me estoy mandando con todo porque me siento inspirado el día de hoy. Así que nada, ¿se va entendiendo, gente? Ok, lo que pasa es que ustedes lo saben. Este para mí es uno de los temas que yo más disfruto en la vida de poder compartirles. Porque resulta que, como les mencionaba, ¿no? El realismo sí, en primera instancia busca esa mímesis y esa descripción. Porque en este caso lo que nosotros vamos a encontrar no van a ser solamente historias, van a ser sobre todo testimonios y búsqueda de alguna manera reflejar la ciencia en la literatura. Si puedes agregar eso en tu cuaderno te lo agradecería porque aquí ya la pizarra no me dio espacio para más, pero sí, por supuesto, para decirte que en este caso el realismo busca utilizar la ciencia. ¿Cómo así, profesor? No te olvides de que como producto del contexto, encontramos a este Augusto Comte, ¿te acuerdas? Augusto Comte nos va a plantear esta epistemología acerca de cómo la ciencia puede revelar una verdad objetiva. Y ahí está la palabra clave, objetiva, en donde lo que vamos a decir no tiene que ver con lo que yo sienta, sino tiene que ver con lo que aparece, con lo que se muestra. Y por eso la literatura realista lo que busca por ello es la descripción, para que todos entendamos que lo que está desarrollándose acá no es fruto de la imaginación o el delirio del escritor, sino más bien él es como una cámara, una filmadora que está registrando todo lo que está pasando, lo bueno, lo malo, lo que se muestra al público, lo que se trata de esconder, incluso más allá de lo que nosotros vemos en el comportamiento, sino que incluso en esta etapa, ¿sabes qué? Vamos a ingresar al pensamiento del ser humano y con ustedes entonces una literatura psicológica. Por eso también tan apasionante. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hablamos de la literatura y la psicología estamos hablando de aquello que se gesta en nuestra mente y que a veces no lo decimos, pero que está en nuestros pensamientos. Acá los escritores van a mostrar a la sociedad aquello que el ser humano muchas veces prefiere callar. Por eso es que el narrador que va a resaltar es el omnisciente, porque ese narrador es el que puede decirnos todo acerca del personaje o de la trama. No te olvides, el narrador omnisciente es el que se da en tercera persona. Por ejemplo, cuando tú dices, y él caminaba por el campo con estos pensamientos retorcidos acerca de la relación fallida y por esa razón buscando venganza. Ahí, por ejemplo, nos está diciendo, por un lado, cómo el personaje que se traslada lo está mirando, está por el campo y a su vez nos está mostrando sus pensamientos. Ahí está entonces una nueva manera de mostrar la realidad desde la literatura. Es por eso, queridos chicos, que además es algo genial en este caso, cómo la literatura se convierte en un núcleo para poder amalgamar, ensamblar, cohesionar distintas disciplinas del conocimiento, como por ejemplo la psicología, la sociología, la antropología, la historia, las ciencias políticas, la economía, incluso la criminalística. ¿Por qué razón? Porque, repito, estos escritores, antes de solamente sentarse en un escritorio a pensar cómo le llegaba la inspiración, buscaron siempre la investigación y sobre esto utilizar a la literatura como un punto de inicio para unir todos los posibles factores que determinan una sociedad. Por eso es que acá hay escritores que, por ejemplo, Honoré de Balzac, que no lo he colocado por razones de espacio, se propuso, por ejemplo, utilizar un método en el que por cada novela se planteara una distinta manera de ser, una distinta sociedad. Por eso la comedia humana es un proyecto de casi 80 novelas. Imagínense eso, queridos chicos. O sea, había una gran, digamos, propuesta
de cómo mostrar al ser humano en su totalidad. Y en ese caso, Francia va a ser para nosotros en este momento, chicos, un país recontra clave. Porque acá es lo que nosotros vamos a darnos cuenta que tanto el realismo como la vanguardia va a tener eso, ¿no? Va a tener el punto de inicio de estas grandes escuelas literarias. Y en ese sentido, entonces, te voy a plantear solamente dos. Stendhal, que Henri Baillet, que es el verdadero nombre, nos lanza con una historia que es el puente entre el romanticismo y el realismo. ¿Por qué? Porque Julián Sorel es el protagonista de esta novela, en el que es un muchacho que antes que nada quiere ascender en la sociedad y para ello se va a valer de distintas estrategias. Primero estará en la milicia y después se hará como medio párroco y con esto él podrá acceder a convertirse en el profesor de unos dos muchachitos. Aunque no creas que por ahí no está siendo digamos, la parte más entretenida, sino más bien cuando conozca a la mamá de ellos. Sí, la señora Renal, una señora joven que de pronto ve en este muchacho mucha inteligencia, pero también pasión. Por eso ella sucumbirá ante las estrategias amorosas que él no dudará en utilizar. Y por eso tendrán una relación infiel, con lo cual va a demostrar que aquí nuestro Julián Sorel no tendrá ningún reparo en mentir para poder tener el beneficio de esta mujer. Obviamente terminará muy mal porque Julián Sorel terminará decapitado, ya que él tendrá que ser expuesto, ya que no solamente habrá cautivado a la señora Renal, sino tendrá otras relaciones clandestinas al interior de la casa. ¿Puedes creer eso? Esos conflictos interiores ya te los planteaba Stendhal con rojo y negro. Pero si hablamos de las infidelidades, vamos a hablar de pronto de la más conocida de todas, Madame Bovary. Esta Madame Bovary, como tú muy bien sabes, es la jovencita que se va a casar con un médico llamado Charles Bovary, que por cierto hereda una fortuna porque se va a casar a su vez con una señora de mucha edad que le va a ceder su patrimonio económico. He ahí la razón por la cual él va a buscar ahora un matrimonio acorde a sus intereses estéticos. Es decir, casarse con alguien que le guste. El detalle es que, en este caso, Emma Bovary va a ser una señorita que siempre ha soñado sentirse amada, apasionantemente amada, porque ella creció también leyendo historias de amor. El punto clave acá es que Charles Bovary no sabe cómo exteriorizar su pasión. Entonces vamos a tener una relación amorosa en donde el esposo no sabe cómo exteriorizar su amor y por otro lado a una esposa que se muere de ganas de ser amada. En esa incomunicación tendremos a una Emma Bovary entregando dicha pasión a dos personas distintos a su esposo. Es más, ella incluso planificará abandonar a su familia, incluso a su ya pequeña hija, con tal de vivir ese sueño que siempre albergó en su corazón, de vivir una historia de amor real, cuando en verdad todo lo que estaba haciendo era una fantasía, porque la persona que le pidió que abandonara todo e incluso le quitara el patrimonio económico a su esposo, la abandonara y le estafara. Ya te imaginarás ese final. En ese trágico final encontramos también una crisis familiar y de la incomunicación del ser humano. Ante esto también te has dado cuenta cómo la mujer empieza a aparecer desde otro halo, porque acá también tendremos, por ejemplo, con León Tolstoy, Ana Karenina, que también será otra mujer que engaña a su esposo, producto de que se enamora de este joven muchacho Bronsky, y cómo ella va a vivir un idilio de amor hasta que quede embarazada. Y Bronsky, al darse cuenta de eso, preferirá borrarse del mapa. Obviamente, Ana Karenina va a utilizar también el suicidio, producto de que ya su esposo lo sabía y ya le había permitido un desliz anterior. Y ante eso, entonces, queridos chicos, imagínense todo lo que va a pasar en medio de esta terrible situación. Ella lanzándose a los rieles del tren para que, lamentablemente, acabe con su vida.
Sí, son historias intensas, dolorosas, pero también prefiguran una sociedad que se está construyendo sobre las fábricas, sobre las desigualdades, sobre la corrupción y cómo hay la distinta brecha entre los que tienen y los que no tienen. Aquí entonces entraremos al más genial, no voy a decir de Rusia, porque ciertamente lo comparte, creo, con Tolstoy, pero es uno de los más geniales escritores que ha tenido el género humano. Y con ustedes entonces, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Hasta aquí, queridos chicos, ¿todo bien? ¿Alguna preguntita? Sí. Ok, vamos con todo. Entonces, me dicen si empiezo a hablar muy rápido, muchachos, porque yo estoy también bastante preocupado con el tema de la hora. Y más allá de todo ello, también pues tratar de acercarles todo lo que pueda venir en su examen. Digámoslo de esta manera. Cuando nosotros hablamos de Dostoyevsky, estamos hablando de un escritor que, si bien es cierto, se le considera el padre de la novela psicológica, es un escritor que nos plantea tres aspectos recontra importantes que han sido constantemente preguntados en los exámenes de admisión. Primero es que él nos plantea una profunda, ¿cómo dicen? Una profunda subjetividad de sus personajes, ahondando en su psicología. ¿Cómo es esto, profesor? Acá te lo puse más facilito. Profundidad de la psicología, que es pensamiento más conducta. Lo que hace Dostoyevsky es plantearte personajes en donde tú vas a observar patrones de conducta, pero por qué son de alguna manera realizados. O sea, el origen de ese comportamiento. Por eso tú vas a encontrar el pensamiento y sobre ese pensamiento su conducta. Por eso es que va a ser el padre de la novela psicológica. Y ahí está la profundidad. ¿Cómo así la profundidad? De nuevo, porque tú vas a leer la conducta, pero a su vez también vas a ver el pensamiento que lo produjo. Por eso se hace más completo. Y en ese caso vamos a tener de todas maneras una tendencia hacia lo dramático. Esto, por ejemplo, ha venido varias veces, tanto en el examen de admisión como en los exámenes de la pre. Y parece que la universidad quiere hacer bastante hincapié en esto. Por ello, no se te puede pasar. ¿Qué significa tendencia hacia lo dramático? No te está hablando acerca de que va a haber un drama o que va a haber algo triste. No, se está refiriendo al género dramático, el género del teatro. Cuando te ponen entonces tendencia hacia lo dramático, o tú lo lees en el libro de la pre, lo que te está diciendo es que vamos a encontrar muchos diálogos dentro de la novela. ¿Y por qué razón se dan estos diálogos? Para entender también las interrelaciones entre las personas. Porque no te olvides que en el realismo lo que se busca es mostrar a la sociedad tal cual. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo es que te preguntarían? Te ponen un fragmento y te ponen una conversación. En esa conversación, evidentemente, lo que tú vas a observar es que hay una interrelación entre los personajes. Eso es todo. Ahí está la tendencia hacia lo dramático. Porque simplemente se está generando como una especie de puesta en escena de dos personajes o demás. ¿Se logró entender eso, queridos chicos? Porque esto sí es vital para nosotros. Es algo que siempre se ha preguntado en los últimos años. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Para seguir avanzando, vamos con todo, chicos. Buena. Y ahora, en ese sentido, entonces, ¿qué otra cosa te les voy a hablar acerca de Crimen y Castigo? Crimen y Castigo es demasiado. Fue la novela que consagró el hecho de que yo me dedicara a la literatura. Por esa misma razón, para mí significa bastante esta historia. Porque resulta que lo que va a hacer Dostoyevsky es primero plantearte la historia de un joven apuesto, inteligente, que está viviendo en San Petersburgo y que resulta que en realidad, en esa aura que pareciera ser la de alguien de alguna manera encaminado al éxito, joven, apuesto, estudiante de derecho y en la capital, de pronto nos damos cuenta que todas esas condiciones se ven limitadas producto de la miseria, la injusticia, la falta de oportunidad y cómo es que él está dentro de una sociedad
bastante excluida a pesar de estar dentro de la capital. Es como si te estuviera mostrando el lado oculto de lo supuesto que es la gloria de vivir en la ciudad más importante de un país. ¿Te das cuenta? Por eso él empieza preguntándose qué hace allí, atormentando a su familia, porque tiene una hermana y una mamá que le envían dinero como una pensión para que él pueda mantenerse ahí donde está. Y resulta que él se da cuenta que pues está viviendo en un sistema que no solamente lo oprime a él, sino que oprime a la sociedad entera. Y para esto existen personas que se aprovechan de los más necesitados. Por eso acá él va empezando a cocinar una situación que después lo va a llevar a cometer un acto totalmente horripilante. Porque en este caso, sí, él, como todos, sufre penurias económicas, pero resulta, como tú muy bien sabes, esas penurias económicas de alguna manera se van viendo sopesadas porque la mamá y la hermana le envían dinero, hasta que le llega una carta en donde la mamá le va contando que a pesar de todo, están haciendo los esfuerzos, pero que se siente muy mal porque la hermana, al no alcanzarle la plata para poder enviarle a su hermano, ha tenido que trabajar con un señor que se ha querido aprovechar de ella. Este es Vidrigailov, que es un desgraciado. Y él, ante esta impotencia, se da cuenta que tiene que hacer algo al respecto. He ahí la razón por la cual es que cuando él está yendo a su habitación, escucha a otros jóvenes hablando de una tal Aliona Ivanovna, que es una total y así, una usurera despiadada, que les ha quitado su dinero y que ellos ya quisieran encontrar a alguien que haga justicia. Ahí es como si viene un llamado para el superhéroe, ¿verdad? En donde él entonces empieza a teorizar este conflicto que te voy a mostrar acá en el tema, el conflicto entre una moral cristiana versus una intelectualista. Creo que acá hay una preguntita. Hay una manito alzada, no sé. Superhombre, muchísimas gracias, Fátima. Hay una teoría del superhombre, pero acá no es la teoría del superhombre. La teoría del superhombre es la teoría de Friedrich Nietzsche. Por eso yo dije superhéroe, haciendo esa acotación, y gracias para poder aterrizar mejor el concepto. Es la teoría del hombre superior, así se llama. Si lo puedes agregar en tu cuaderno, te lo agradezco, por favor. Teoría del hombre superior. ¿Por qué del hombre superior? Porque él asume que hay dos clases de personas, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios están condenados a tener que hacer caso a todo lo que la sociedad imponga. Y los seres extraordinarios, porque son dotados de una inteligencia y un talento por encima del resto, pueden hacer hasta lo que ellos quisieran para lograr sus objetivos. Acá es donde él, por ejemplo, pone como referente a Napoleón, de tal manera que nosotros entendemos que él ya está buscando referentes para justificar ciertas acciones por encima de la ley. ¿Está bien? A eso se le llama teoría del hombre superior, no del superhombre, ¿vale? Ahora, ante esto, obviamente, ese conflicto, como excelentemente te aplaudo, buena Alejandro, por supuesto, esa crisis entre la moral cristiana y intelectualista sería la humanitaria y la antihumanitaria. Por ejemplo, ¿cómo vamos a encontrar una moral humanitaria en el personaje? En Rodia, o también conocido como Rodion Romanovich Raskolnikov. Encontramos en este conflicto porque, para empezar, él es un buen muchacho. Él es alguien al que le afecta la desigualdad y la injusticia. Entonces él quiere ayudar. Ahí está su humanitarismo. Más aún cuando él va a conocer a un ebrio llamado Marmeladov y él va a empatizar con él. Ahí está su empatía y por ende su solidaridad. Por eso acá, humanitario. Y va a tratar de ayudarlo. Pero por otro lado también tendremos el lado intelectualista, en donde él se va a dar cuenta que va a decir
que hay personas que no merecen vivir en esta sociedad, que han venido solamente para generar más caos y desigualdad, y que si estas personas desaparecieran, la sociedad estaría mejor. Por eso es que acá deja de lado el tema humanitario, porque empieza a entender que hay vidas que son más importantes que otras, o hay vidas que merecen ser fulminadas. Por esa razón es que está entre esa crisis. Acá es donde él va a tomar una determinación, ¿te acuerdas? Va a ir donde esta vieja, que es, por cierto, su vecina, vive en el mismo edificio que él, le toca la puerta y le dice, pues, que, bueno, no sin antes, él ya está pensando, porque es algo premeditado, de querer matarla. Y como tú muy bien sabes, él va a agenciarse del hacha para ponerla dentro de su gabán. Esta hacha que la ha conseguido por el conserje, ¿no? En la parte de abajo ha subido, se ha dado cuenta incluso que hay en un segundo piso, están arreglando una habitación donde están unos pintores de brocha gorda, y sigue subiendo con la adrenalina de encontrarse con esta vieja usurera y quitarle la vida. Él ya tiene el hacha en el gabán, le ha tocado la puerta y le ha dicho que tiene una cigarrera de plata y que es muy buena y que seguramente a ella le va a interesar. Al principio la vieja no quiere abrirle nada, pero después de haber escuchado que puede aprovecharse de él, de inmediato le dice que pase. Lo ha anudado muy fuerte y cuando ella ha querido desatar, en ese preciso momento, él se ha dado cuenta que no hay marcha atrás. Ha abierto su gabán, ha sacado el hacha y se la ha atravesado en la cabeza. De nuevo ha sacado el hacha y de nuevo la ha vuelto a asestar otro. Y de nuevo la ha sacado y de nuevo la vuelve a asestar. En ese punto te das cuenta que ya no es un crimen pasional. Porque si fuese pasional, a la primera descarga de adrenalina ya tomaría conciencia y dejaría de hacerlo. Pero de pronto nos damos cuenta que con el hacha 3 veces, eso significa un ensañamiento. Entonces ya dejó de lado la pasión para empezar a entregarse a otra cosa. Ya es un hombre que está dispuesto a destrozar el cuerpo de otro ser humano. Pero eso no es todo. También debes de recordar que en este punto él empieza a buscar entre las pertenencias de la vieja un botín para sacar todo lo que pueda tener a su alcance y con eso también ayudar a su familia, como justificando el hecho del asesinato y el hecho de que esta mujer se aprovechaba de otras personas. En ese momento, mientras está encontrando debajo de la cama algunas joyas empeñadas, es que escucha un grito descarnado. ¿Quién es? Es la hermana Elisabetta Ivanovna, que está allí, se ha encontrado con el cuerpo de su hermana totalmente abierto y por eso ha gritado con todas sus fuerzas. En ese momento, Rodión obviamente ha salido dándose cuenta que hay un testigo y por eso la tiene que también fulminar, y ante ella y sus súplicas eso no bastará para que él vaya con todo y también la tenga que cortar. Gente, en este punto la desesperación se hace presa de él y por eso está buscando ahora cómo escapar. Ya sabe que los sonidos han ido por todos lados y que nadie va a tardar en subir para saber qué está pasando. Por eso se ha encerrado con cerrojo primero, porque ha escuchado que ha empezado a tocar la puerta. Han tocado la puerta y sabe él que son los mismos estudiantes que había escuchado y que querían también con la vieja seguramente pactar un trueque. No le abren. Obviamente ellos no se quedan satisfechos porque también desean el dinero y ante eso se dan cuenta que ahí el cerrojo está por dentro y se preguntan, ¿le habrá pasado algo a la vieja? Y van a buscar ayuda. Por esa misma razón ahora él sabe que tiene los segundos contados y ahora sí, gente, tiene que salir para que no lo atrapen y ahí empieza el delirio y el tormento porque él sabrá de antemano que todo lo que había hecho ya lo había condenado. Y por eso es que baja rápido por las escaleras y se da cuenta que va a ser atrapado y por eso es que se esconde en este, cuarto que estaba abierto por un momento. Aquí es donde se le cae un reloj. Y después, cuando se da cuenta que no hay nadie, baja de nuevo a su apartamento, se da cuenta que tiene las ropas y las manos ensangrentadas. Y aquí es, muchachos, donde también te das cuenta que ya no hay marcha atrás. Así está con todo nuestro crimen y castigo. Gente, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Se va entendiendo? Ya, claro. No, lo de superhéroe, no, yo había dicho superhéroe porque él se creía capaz de salvar a todos producto de sus acciones.
Por eso te pido, te suplico, por favor, que en vez de que pienses en la palabra superhéroe, pienses en la palabra teoría del hombre superior. ¿De acuerdo? Era una analogía nada más. Así es, Máximo. Él se asume un hombre superior porque es capaz de estar por encima de la ley. ¿Está bien? Ahora, tampoco te puedes olvidar aquí que la historia se abre en dos planos. Mira lo que te plantea el comentario. El comentario te plantea lo siguiente, que la novela está contada para dos líneas de investigación, más que de investigación, de análisis, porque la primera tiene que ver con el factor externo. Se ha cometido un crimen y va a haber una investigación de por medio. Porfirio Petrovich va a ser el encargado de investigar el crimen. Pero por otro lado tendremos el plano interno, el plano del pensamiento del personaje, el remordimiento que él tendrá de una manera incesante, porque acá es donde él va siempre a pensar no solamente en el hecho de que va a ser atrapado, sino que ya empezará también a cuestionar la razón por la cual él cometió ese crimen. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí, sí? Ok. Dicho esto, entonces, quiero ver la hora. Creo que nosotros somos hasta las 11:35, ¿verdad, mis queridos chicos? Entonces voy a seguir tratando ahí de colocarte algunos elementos puntuales importantes para después de las preguntitas. Te decía esto también, ¿por qué? Porque en este momento, para que él de alguna manera aplaque este remordimiento, por eso se llama una religiosidad atormentada. ¿Puedes, por favor, aumentar en tu cuaderno religiosidad atormentada? Porque en este caso tiene que ver con dos factores. La primera es que él va sintiendo que lo que hizo ya no estuvo bien. Y por otro lado es el hecho de darte cuenta de que necesitas merecer un castigo. Ahora, en paralelo, él va a un bar para poder ahogar sus preocupaciones. Y de ahí es donde encuentra y conoce a este Marmeladov. Marmeladov se acerca y se presenta, le dice que él ha sido un funcionario y que ahora se dedica a la bebida, que él tiene una familia que por supuesto está muy enferma, que padecen tuberculosis y que él viene ahí al bar para poder de alguna manera también ahogar sus penas. Y que además el dinero que él usa no es cualquier dinero. Acá es donde él habla de su hija Sonia y dice que ella tiene que alquilar su cuerpo para poder sostener a la familia. Y él dice que no se avergüenza, pero que le duele mucho no hacer más. Es como si estuviera preso en su vicio. Ahí es donde también entendemos esa profundidad psicológica de que hay personas alcohólicas que más allá de que ven lo que está pasando a su alrededor, no saben cómo detener el hambre del vicio que los aprisiona. Eso también me parece sumamente interesante en los perfiles psicológicos que te va planteando Dostoyevsky. Además de eso, gente, por lo mismo, nuestro Rodia o Rodión es que se compadece de Marmeladov. En ese punto también tú bien sabrás que él está ya casi acosado por este Porfirio Petrovich porque ha empezado a investigar sobre las razones por las cuales se ha suscitado el crimen. No te puedes olvidar que él se ha dado cuenta que, cuando digo él, Rodión, se ha dado cuenta que es probable que haya dejado cabos sueltos y por eso quiere regresar a la escena del crimen. Al regresar a la escena del crimen se dan cuenta que también han limpiado todo el cuarto y la habitación de esta Aliona y de Elisabetta. Por esa razón es que él se enfurece y empieza a decir qué ha pasado, por qué han movido las cosas, que acá había suscitado el crimen, que él quiere ya de nuevo entregarse. Él tiene varios momentos, muchachos, en el que asiste a la comisaría para intentar entregarse, pero justo cuando está ahí, desiste. Pareciera que algo le dijera, finalmente no lo hagas. Pero eso también le deja como sospecha a Porfirio Petrovich. Eso siempre lo vamos a tener en cuenta. Ahora, en medio de esto, de estas idas y venidas, se va a encontrar con un accidente, el accidente del atropello de Marmeladov. Acá es donde él, antes de llevarlo a un hospital, se da cuenta que en el camino se puede morir y por eso prefiere más bien llevarlo a su casa.
Cuando lo lleva, ahí recién conocerá a su familia. Y por esa razón es que él acá conocerá a Sonia. Importantísima esta parte, porque cuando conoce a Sonia se da cuenta que ella, que se ve bastante frágil, que se ve con un semblante terrible, tiene todavía una mirada apacible. O sea, en medio de su descalabro, ve en ella una posibilidad de luz y dice, ¿cómo es que puede estar tranquila llevando esta vida? No puede ser, porque él ya sabe a lo que ella se dedica. Entonces por eso es que va a tratar de entablar una conversación con ella y le hace esa pregunta, con todo lo que a ti te pasa, ¿cómo haces para mantenerte así? Y aquí es donde ella le dice, lo que pasa es que estoy entregada a Dios. Y acá él, ¿cómo? Sí, porque es alguien que, por supuesto, tiene que dedicarse a esta prostitución, pero por otro lado también es alguien que lee la Biblia. Por eso también acá hay otra religiosidad atormentada. Por eso también lo resalta mucho el libro de la Pre. Y aquí es donde ella le dice que incluso esa Biblia se le entregó a una mujer bastante buena que se compadeció de ella y por eso ese libro es su refugio espiritual. ¿Quién era esa mujer que le entregó la Biblia? Ahí está el punto increíble de la novela. Esa Biblia se le entregó Elisabetta Ivanovna, sí, la hermana de la vieja usurera, la que también fue lastimosamente asesinado por Rodión. Ahí es donde él sufre de nuevo el shock y se da cuenta que no solamente ha matado a una mujer culpable, si se quiere llamar de alguna manera, sino por el contrario también a alguien que era totalmente inocente y que incluso generaba un bienestar a la sociedad. Por eso ahí viene de nuevo el conflicto y se da cuenta que tiene que hacer justicia. Por eso es que él va también a buscar entregarse de nuevo a la justicia. Gente, para ir resumiendo, es acá en donde en estos avatares Petrovich ya sabe que es él el asesino y le ha dicho pues que hay alguien que digamos se ha inculpado, uno de los obreros que había agarrado el reloj que te había contado que lo había dejado en esa habitación, es que se ha digamos, autoinculpado diciendo que es el asesino. Sin embargo, él le dice, pero yo no creo que él calce con el perfil, porque para que él calce en ese perfil tendría que haber sido alguien de ideales encendidos. Y él es muy básico para eso. Sin embargo, le dice, joven, si usted decidiera hacer justicia y entregarse por sus propios medios, también le ayudaría a este muchacho inocente a quedar libre. He ahí la razón por la cual ya sabe de antemano que lo están esperando en la cárcel y por otro lado se lo va a compartir a Sonia. Sonia le va a decir que ella lo va a acompañar siempre y no lo va a dejar. He ahí la razón por la cual aparece otro factor importante para San Marcos. Te pido por favor también que agregues en tu cuaderno la expresión amor regenerativo. Amor regenerativo. ¿Por qué, gente? Porque acá Rodión va a creer en ella y va a sentir que con ella va a encontrar la salvación. Y por eso, gracias a Sonia, él va a ir con la mayor convicción a entregarse a la justicia. Al entregarse él a la justicia, pasará, por supuesto, 8 años de condena en la Siberia, pero bajo la esperanza determinada esta, puede encontrarse al final del camino a esta chica que le ha dado un propósito de vida, con Sonia. Y eso ocurrirá al final de la novela. Él saldrá libre y se quedará con ella. Por eso es que es una novela que empieza desde la más cruda oscuridad del ser humano, pero después empieza a deslumbrar con la luz maravillosa que nosotros también tenemos a partir de la compasión. Porque eso es lo que pasa finalmente. Y que además es regenerativo porque se puede entender que un hombre que ha cometido un delito también puede ser capaz de convertirse en una mejor persona. Ahí está Dostoyevsky mostrándonos el patrón de un ser humano y cómo es que a través de la redención, gracias al amor, es que es posible una vida mejor. ¿Qué tal? ¿Se logró entender, muchachos? Mil disculpas, yo creo que he hablado muy rápido, pero creo que ahí lo he dado todo, ¿ah? He tratado así de condensar los detalles.
Espero que les haya gustado porque me parece genial cómo de la oscuridad va hacia la luz. Eso me parece una belleza de Dostoyevski. No te puedes olvidar, gente, que Dostoyevski es un escritor. Sí, el amor es clave en esta novela. Porque mira qué interesante, ¿no? Comparándolo con, en este caso, Werther, ¿no? Para Werther el amor también es clave, pero para Werther el amor termina siendo autodestructivo. Mira tú, empieza con el paisaje maravilloso y termina con el descalabro, el suicidio, la desesperación y sobre todo el entender que nada tiene sentido. En cambio, en el realismo, con Dostoyevski, por supuesto, no estoy diciendo que toda la literatura, sino para Dostoyevski, en Crimen y Castigo, más bien se empieza al revés, con el tormento, con la desesperación, y fruto de esto se genera un crimen incluso, no hay marcha atrás. Y desde ese lado, desde ese miasma, que es la podredumbre espiritual y social, es que él va a empezar a encontrar un camino de esperanza. Por eso es que es llamativo, ¿no? Porque supuestamente lo romántico tendría que ser lo bonito, pero termina terrible, y lo realista que tendría que ser lo feo, termina como un lado esperanzador. Ahí estaba un poco la comparación. ¿Vale? Muy bien, mis queridos amigos. Me encantó contarles a ustedes de alguna manera también esta poderosa novela de Crimen y Castigo, y que a su vez también quisiera trasladarles lo que ha sido la vanguardia europea. ¡Ay, ay, ay! La vanguardia europea, mis queridos amigos, tiene para ustedes un montón de sorpresas. Lo primero, yo siempre te había dicho que los movimientos literarios se empiecen a condensar de acuerdo a dos dinámicas: razón, pasión, razón, pasión, razón, pasión, razón, pasión, razón. ¿Cómo así? Son 7, mira. El primer movimiento literario tomado por San Marcos es clasicismo griego, razón. Luego del clasicismo griego viene el medievalismo, Edad Media, y eso es pasión. Luego del medievalismo viene el Renacimiento, razón. Del Renacimiento viene el Barroco, pasión. Del Barroco viene el neoclasicismo. Como es neoclasicismo, es razón. Del neoclasicismo viene el romanticismo, y por eso el romanticismo es pasión. Y del romanticismo, que es pasión, viene el realismo, que es la razón. Mira tú, en estos 7 movimientos hemos estado jugando entre dos actividades: la razón o la pasión, hasta llegar a la vanguardia. Porque en la vanguardia no vamos a tener ni razón ni pasión. ¿Y por qué? Porque la vanguardia, que está bajo la frase avant-garde, que significa hacia adelante en francés, lo que se busca es rechazar todo lo anterior, producto de que se están viviendo guerras ininterrumpidas y sangrientas, sobre todo la Primera Guerra Mundial, en donde la máxima tecnología estuvo al servicio de la destrucción masiva. Queridos chicos, he ahí la razón por la cual este movimiento artístico también ha sido filosófico, porque hemos estado pensando hacia dónde se ha ido el ser humano. He ahí la razón por la cual se va a romper con todos los convencionalismos anteriores. Por ejemplo, ya no te vamos a contar desde un solo narrador, como era el omnisciente. Ahora tendremos múltiples narradores y por ende múltiples perspectivas. Acá te vamos a contar las historias como si estuvieras viendo una película como la ves el día de hoy. Primero, de pronto, ¿no? El personaje está hablando, después está siendo observado, después escuchas una voz en off y ahí te vas dando cuenta los distintos tipos de narrador. Ahí también vamos a encontrar, por ejemplo, en esta propuesta, el famoso monólogo interior. ¿Cuál es la diferencia de la novela psicológica con el monólogo interior? La diferencia es la siguiente. Ojo, te estoy diciendo cositas que muy probablemente también te las pregunten en el examen de admisión, porque como ahora es literatura comparada, puede que encuentres acá algunas conexiones.
Por ejemplo, la novela psicológica plantea el pensamiento del personaje, pero es un pensamiento siempre lógico y que tenga un sentido con la historia. Ahí está la novela psicológica. ¿Y qué significa el monólogo interior? El monólogo interior no responde a una lógica, es el fluir de la conciencia. Es como, por ejemplo, cuando te estás preparando para la academia, en este caso, ¿no? Vas a recibir tu clase de literatura, te estás sentando y tus pensamientos te empiezan a decir, oye, hoy día se me ha antojado un lomito saltado, ojalá que la casa prepare mientras yo estoy acá conversando con mi tutora, patándome de risa y también viendo qué es lo que tengo que responder. Pero te has dado cuenta que ya no tiene nada que ver con la clase de literatura, sino que has volado frente a otro tipo de pensamientos. Ahí está el monólogo interior. ¿Te has dado cuenta que se complejiza más? ¿Por qué razón? Porque imagínate leer que de pronto el personaje empieza a divagar y pensar en otras cosas y después ya regresa para tener que hacer sus cosas. Claro, nosotros lo hacemos, es algo natural, pero ponerlo por escrito se hizo sumamente complejo. El gran dueño, amo y señor de esa propuesta es nuestro queridísimo James Joyce, este escritor irlandés que en 1922 propone la novela Ulises, considerada la novela más vanguardista de la historia. Ojo, es un año clave porque en 1922 también se publicó el poemario más vanguardista de la historia, ya que no sabes qué poemario es. Obvio, tiene que ser de nuestro papi, churro y rey, César Abraham Vallejo Mendoza y su poemario Trilce. Por eso es un año clave, porque el 1922 se publica la novela más vanguardista y el poemario más vanguardista por James Joyce, escritor irlandés, y por César Vallejo, escritor peruano. Alucina ese dato para ti con cariño. Ahora, en este punto, la vanguardia, te decía, tiene una exploración y una innovación. Va a buscar por eso ver distintas maneras para contar o para expresar y a su vez va a empezar a buscar también una forma de tratar de mostrarnos una, digamos, forma contestataria, crítica ácida de nuestra sociedad. Acá es donde vamos a encontrar los famosos ismos. ¿Qué son los ismos? Son propuestas artísticas que van a tener particulares características. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, en aquel momento, uno de los primeros movimientos que van a aparecer a principios del siglo XX con la vanguardia va a ser el futurismo. El futurismo, por ejemplo, de Filippo Marinetti, este futurismo aparece en Italia, o de Vladimir Mayakovsky en Rusia, va a plantear que en su literatura se va a criticar hacia dónde nos estamos yendo, producto de que dependemos de las máquinas. Manja, a su vez también de los procesos modernos, como el deporte. Entonces acá, aunque no lo crean, ya a inicios del siglo XX se planteaba algo así como qué es lo que le va a pasar al hombre de tanto depender de un ente tecnológico. Ya se respetaba, o mejor dicho, ¿no? Ya se reflexionaba, mejor dicho, sí, reflexionaba sobre esa pérdida de la humanidad producto de la tecnología. Y ahí estaba el futurismo, para luego, por ejemplo, pasar al dadaísmo. El dada, que va a estar publicado por Tristan Tzara, el poeta suizo-rumano, y a su vez también por este gran pintor Salvador Dalí. Dadaísmo va a ser un juego. La palabra dada en el diccionario en francés se llama caballito de juguete. Y es que acá lo que se va a buscar es simplemente explorar formas de escritura en el que mostremos como una especie de juego o de absurdo. Y en este punto clave vamos a tener al más, creo yo, grande movimiento de la vanguardia, que va a ser el surrealismo. El surrealismo va a ingresar al mundo de los sueños, al inconsciente. ¿Qué es lo que pasa cuando estás durmiendo? André Breton, por ejemplo, francés él, va a incluso insertar dentro de la literatura otra propuesta maravillosa, el cine. Ya el cine va apareciendo también en escena y nos va a mostrar imágenes totalmente perturbadoras.
El perro andaluz, por ejemplo, es una película que ciertamente generó muchísima conmoción, porque es como si pusieras en imágenes lo que a ti te pasa cuando duermes. Y como tú muy bien sabes, pueden ser imágenes inconexas. Y entre esas inconexiones puedes encontrar, más allá de una lógica, sensaciones, sentimientos, miedos que están ocultos en nosotros. Como hace un rato nuestra tutora nos mencionaba, de los traumas que ahí están. Pues bien, en el surrealismo te los van a colocar de una manera tal que también tú vas a ver cómo es que tu pensamiento va concibiéndose a partir de esos traumas. Por eso el surrealismo se convirtió en un movimiento muy potente, porque va a utilizar la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Ahora, vayamos pues a estos representantes, o mejor dicho, al más grande de todos. ¿Cuál es, gente? Nuestro querido Franz Kafka. Ay, ay, ay. Te voy a decir solamente lo siguiente. Franz Kafka es tan importante que incluso la literatura japonesa del siglo XX se construyó con la filosofía de este escritor, tal como lo escuchas. Los premios, 2 premios Nobel que ha tenido Japón, Yasunari Kawabata y Kenzaburo Oe, determinan que el pensamiento de Franz Kafka los llevó a poder mejorar su expresión acerca de lo que le pasa al ser humano el día de hoy. ¿Y por qué razón? Porque si hay algo que tiene Kafka, a propósito, él participa del mismo expresionismo, que tiene que ver con la angustia y el absurdo, lo que hoy en día también llamaríamos depresión o crisis de ansiedad, de cómo es que nosotros vivimos un tormento interior. Profe, como lo que le pasaba a Raskolnikov, no tanto así, sino más bien producto de otro móvil, que no tiene que ver con el hecho de querer matar, sino más bien con el hecho de estar dentro de un sistema que te oprime y te deshumaniza, como por ejemplo el trabajo, la rutina, el jefe explotador, las ganas de tener que solamente vivir para producir, o sea, vivir para trabajar y no al revés, trabajar para vivir. Por esa razón es que acá el ser humano se convierte en una cosa y deja de sentir para solamente producir. Por eso es que aquí Kafka lo que busca hacernos entender es que no podemos dejar que este sistema nos absorba a tal punto ya de olvidarnos de nosotros mismos. Por eso es que en la metamorfosis, o también considerada la transformación, dependiendo la traducción, me encanta mucho la transformación, que es la de la editorial Cátedra, porque lo que le pasa a Gregor Samsa, que es el protagonista, no es solamente que él se transforme en un insecto al inicio de la obra, sino es que en general todos cambian. Entonces acá no hay una metamorfosis solamente de un personaje, sino de todos, porque como tú muy bien sabes, inicia con que Gregor Samsa, después de haber tenido un tumultuoso sueño, se despierta convertido en un monstruoso insecto. Lo que nos llama la atención después de esa frase tan perturbadora es que él, lejos de preocuparse por qué pasó con su cuerpo o con él, está más preocupado en llegar temprano al trabajo, de cómo hacer para sostener a su hogar. Y es que esta familia Samsa está pasando muchas penurias económicas y el joven muchacho se ha entregado a ser un agente de comercio para poder sostener a su familia. Aquí es donde nos damos cuenta que él forma parte de un mecanismo para poder hacer que su familia salga adelante, pero en este caso está como convaleciente, o mejor dicho, imposibilitado de continuar, dando provisiones a su casa. He ahí la razón por la cual empieza a acrecentarse la angustia. No tanto, repito, porque se convirtió en un insecto, sino que está imposibilitado de seguir aportando en su casa. Esto va a generar que la familia, desde que un primer plano era amable con Gregor, termina odiándolo, excluyéndolo y pensando
que se tienen que deshacer de él. Incluso Grete, su hermana, a la cual les paga sus clases de violín, imagínate tú, tiene que también convenir con su padre diciendo que Gregor ya se tiene que ir. Por eso es doloroso sentir que cuando tú das todo por tu familia, de pronto te enfermas y pareciera que ya eres un problema. Es eso lo que pasa en la metamorfosis. Ha llegado el jefe, lo ha visto como tal y lo ha despedido. La familia por eso cada vez se vuelve más hostil, porque a su vez también este insecto ya no puede de alguna manera sostener los alimentos que consume un humano y por eso todo lo vomita. Ahí viene la desesperación de la familia, de la incomunicación, de no saber cómo pactar o entender qué le pasa al hijo o al hermano. Acá es donde el padre, como siempre, la relación conflictiva, tensa, que siempre tuvo Kafka en la vida real con él, lo traslada a su novela y por eso el padre, en un acto de desesperación, le empieza a lanzar manzanas y una se le incrusta en el caparazón, que producto de ello, gente, le va a propiciar una infección y con esto la muerte de Gregor Samsa. Por tanto, entonces, ¿quién es el que lo fulmina? Su propio padre. Su padre que ha perdido también, parece, la humanidad por su hijo a causa de querer más plata. Por eso duele, por eso es una novela que lastima, pero nos enfrenta también con la gran pregunta: ¿hacia dónde va el hombre buscando más dinero? ¿Hacia dónde va el hombre atado a un sistema? ¿Es que acaso nos hemos olvidado que lo más importante es la familia? Y no solamente ella, para poder aprovecharnos de cuánto dinero podríamos sacar de esta. ¿Es en serio? ¿Nos hemos convertido en eso? Ahí está la gran pregunta que nos hace Kafka con la metamorfosis. He ahí la razón por la cual, como te decía, empezamos a ver esa alienación que es la deshumanización del hombre y que esa rutina te la está generando la explotación del jefe, pero también viene eso que yo no sé cómo se podría sentir, que es la exclusión de tu propia familia. Y esa sería la metamorfosis de Franz Kafka, que por cierto publica esta novela corta, pero después, enfermo de tuberculosis, le pide a su amigo Max Brod que queme todo lo demás. Y con él tú sabrás que Max, más bien, lejos de quemarla, la publica. Gracias a este gesto, hoy en día tenemos un pensamiento tan necesario hasta nuestros días. El proceso, el castillo y el desaparecido serán las 3 póstumas novelas tan geniales, imprescindibles, donde vemos al ser humano oprimido y con ganas de entender en esta vida absurda en la que nos hemos metido, gente. Por eso es tan valioso este escritor. Te lo recomiendo de corazón. Ok, ¿se logró entender? Creo que habló muy rápido, pero no sé. ¿Lo logramos? Lo logramos, gente. No, perdóname por haber tomado unos minutos de tu tiempo libre, pero era necesario condensar todo esto y sobre todo generarles a ustedes el concepto determinado de lo que son estos 2 grandes escritores. Así que nada, les voy a pasar las claves a la Miss y con ello ya nos vemos en una próxima oportunidad. Dios mediante, por este mismo canal. Nos vemos, chicos. Gracias por todo. Un abrazo.